Hermanos y hermanas, en el libro de Ageos, en el capítulo 1 del libro de Ageos. Ageos está atrás de Mateo, como 3 libros atrás, lo va a encontrar el profeta Ageos. Así que ya pronto antes de comenzar el mensaje, le vamos a poner ahí, ya cuando tengamos el proyector, para poderle poner los versículos a donde vamos a estar leyendo. Solo va atrás de Mateo, y luego atrás, busca como 3 libros atrás, usted va a encontrar al profeta Ageo. Profeta Ageo, capítulo número 1, vamos a leer. Ahí ya le puse la división, hay un papel para que la encontrara más fácil. Ahí. Capítulo 1 de Ageos. Estamos leyendo bastantes libros, digamos que a veces no, usted quizás no los ha escuchado, pero es importante, hermano. La palabra de Dios dice que toda es inspirada por Dios, por lo tanto, exacta para poderla meditar, y el Señor siempre va a tener un mensaje para usted. Así que vamos a ir aprendiendo cada día la palabra del Señor. ¿A dónde encontramos? Ayúdele a buscar, por favor, aquí a ellas. Miren. Capítulo 1 de Ageos. No vamos a leer hasta que todos tengamos para que todos. Amén. Gloria a Dios. Ageo, capítulo 1. Vamos a leer. Cuando le cueste encontrar libros de la Biblia, váyase al índice y ahí le va a decir la página donde está. Para que no navegue tanto a dónde están los libros, se va al índice y ahí le va a decir en qué página puede encontrar ese libro. A veces está el nombre completo del profeta o del libro, y a veces solamente están las primeras letras. Así que es fácil encontrar los libros. Pero no se preocupe, que a veces nos pasa el no encontrarlo, porque están libros muy pequeños que solamente en una página están. Así que, amén. Gloria a Dios. Capítulo 1 de Ageos. Versículo número 2, leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo a este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. O vestís y no os calentáis. Y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Amén. Ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, hermanos. Esta lectura, hermanos, para muchos es conocida, para muchos no tanto, porque no habían escuchado es en este libro que se haya predicado, o más bien ya escuchó. Pero yo quiero hablar en estos versículos, acerca de las prioridades equivocadas. Es el tema del cual voy a estar hablando. Las prioridades equivocadas. Yo creo que todos los que estamos aquí, la mayoría, solo al menos los que han nacido aquí, son de este país, pero la mayoría venimos nosotros a este país, somos extranjeros en esta nación tan grande, y el momento que nosotros venimos a este lugar, veníamos con ciertas prioridades, ¿verdad? Siempre teníamos ciertas metas o cosas que nosotros deseamos en nuestra vida. Dijimos, no, cuando llegue a Estados Unidos, o si decíamos antes, si el Señor me permite ir a Estados Unidos, yo voy a hacer esto. Voy a hacer una casa, voy a comprar un carro, voy a poner un negocio, voy a comprar un terreno y luego me voy a regresar. Y desde que salimos de allá teníamos una meta, teníamos un fin del poder venir a este país y hacer algo, ¿verdad? Y tener nuestras cosas. Pero cuando uno viene en el camino, se enfrenta a ciertas dificultades, en la cual uno dice, bueno,
no estaba tan fácil como me lo pintaban el ir a Estados Unidos. Pero comenzamos nosotros a tener dificultades y comenzamos a decirle al Señor, Señor, permíteme llegar a ese país y poder entrar y así poder tener un trabajo. Y voy a buscarte, y te voy a buscar, te voy a servir, voy a hacer esto, o voy a ayudar a la obra de Dios. Y mucha gente puso promesas diciendo, si el Señor me permite, yo lo voy a hacer. Y así, ¿verdad? Muchos, bueno, al menos cada uno, hay unos que no hicieron, pero la mayoría hicieron promesas para si el Señor le permitía estar aquí. Pero cuando llegan a este país y los afanes y los quehaceres que hay aquí, que uno va de aquí para allá, se da cuenta uno de que esas promesas que uno le hizo al Señor o que uno prometió ya no se pueden llevar a cabo porque ya no hay tiempo para poder cumplir esas promesas. Pero si nosotros, como yo le ponía el tema, nuestras prioridades están bien claras de lo que queremos y no están equivocadas, vamos a poder lograr y hacer lo que queremos hacer, digamos, servirle a Dios, porque uno puede hacer las dos cosas. Uno puede estar sirviéndole a Dios y también trabajando en lo secular y haciendo las cosas. Porque en esta porción que hemos leído, habla acerca de cómo el Señor reprende al pueblo de Israel, porque este pueblo había sido llevado cautivo, fue llevado cautivo 70 años y luego regresan, tienen el privilegio de regresar a la tierra, de la cual era la tierra de ellos, de Israel. Y cuando llegan, ellos comienzan a preocuparse por las cosas materiales que ellos necesitaban. Y el Señor no reprende esa condición, o es el deseo que ellos tenían, sino que el Señor comienza a reprenderlos a él, los exhorta a que, ¿por qué ellos le dan más prioridad a una cosa y dejan de lado lo que es también importante para la vida de nosotros? Todos quisiéramos ser bendecidos, ¿verdad? Así como ellos estaban siendo bendecidos en este momento, pero para recibir bendiciones materiales no necesitamos nosotros dejar de lado al Señor. Porque mire cómo le dice el versículo 2, el Señor al pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. El de que él diga, así ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor le dice el versículo 7, le dice, meditad sobre vuestros caminos. O sea, lo que Dios está diciendo al pueblo es que ellos habían estado cautivos por muchos años y deseaban llegar a la tierra prometida, deseaban llegar a la tierra para poder servirle a Dios. Porque fíjense, cuando ellos estuvieron cautivos en Babilonia, ellos tuvieron dificultades, estaban allá y ellos deseaban estar en la tierra, decían, cuando les decían a ellos que cantaran, le decían los babilonios, canten como los judíos eran cantantes, cantaban muy bonito, le decían los babilonios. Los babilonios le decían, canten, y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar en tierra de extraños? No podemos, ellos deseaban estar en la tierra para cantar, pero cuando ya llegan a la tierra, comienzan a olvidarse, ya están bien, están siendo bendecidos, están siendo prosperados y comienzan a olvidarse de lo más importante, de lo más importante que ellos debían de ocuparse, y era de Dios, porque uno puede recibir las bendiciones materiales y uno puede estar siendo bendecido, pero es importante que jamás dejemos de lado lo que verdaderamente es importante en nuestra vida. El descuido que ellos comenzaron a tener, ya estando en el lugar, siendo bendecidos, comenzaron a tener un descuido espiritual, de olvidarse de la casa de Dios, de olvidarse de buscar a Dios. Fíjense, hermanos, que muchos que vinieron de sus países, vieron este país, se descuidaron tanto, y a veces escuchamos mucha gente que dice, cuando yo servía, allá yo servía, pero aquí ya no pude servir. Pero ¿cómo sucedió eso? Porque comenzaron a olvidarse, comenzaron a dejar de lado lo que en verdad era importante. Porque uno, mire, en las cosas de Dios es bien fácil irse descuidando, irle cambiando
cambiando, digamos, en la línea de la cual uno quiere llevar, porque uno comienza bien, ¿verdad? Buscando, uno viene y comienza a buscar y dice, no, yo le prometí a Dios y comenzamos a buscarle, pero conforme van pasando el tiempo, vamos perdiendo, ¿verdad? Ese interés, ese deseo, y ahí se va uno yendo por otro lado. En ese momento Dios envía un mensaje. Fíjense, a este pueblo Dios le envía un mensaje a través del profeta Ageo, de la cual le dice que debe ser escuchado. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Y no le dice que es cualquiera, ¿verdad? No le dice, así ha dicho Jehová. Sino que él dice, le dice el profeta, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Diciendo, o sea, no era cualquiera, ¿verdad? Era Jehová de los ejércitos. O sea, no era un Dios no solamente hablando, sino el de los ejércitos. ¿Por qué? Porque a él, imagínense, si usted le dicen ahorita, mire, ahí lo anda buscando el ejército de los Estados Unidos, ¿qué hiciera usted, hermano? Usted agarra camino y sale corriendo porque lo anda buscando el ejército, ¿verdad? O le dijeran, ahí lo anda buscando migración, ¿verdad? O le dijeran, ahí lo anda buscando mira, ahí viene, hasta con seguridad lo vienen a buscar. ¿Qué hiciera usted? ¿Se quedara ahí como, no, es que llegue? No, si usted se pone rápido, pendiente a hacer algo, le dice el profeta, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo, porque fíjense, ellos comenzaron, fíjense, había pasado muchos años ya, porque ya habían pasado 18 años de que ellos habían llegado a la tierra y ellos no hacían nada por buscar de Dios, por comenzar a hacer la obra de Dios en Jerusalén. Ellos llegaron y dijeron, ya llegamos a la tierra, y comenzaron a buscar la prosperidad de ellos, la prosperidad de ellos. Entonces dijeron, no, nos olvidamos de Dios, por el momento no hay tiempo. Y fíjense, el problema de ellos es que comenzaban a excusarse y quizás era buena la excusa, quizás tenían una buena excusa para decir, todavía no es el tiempo de Dios. Pero Dios envió un mensaje a través de Ageo, que la cual debe de ser escuchado, porque ellos decían, porque no hay tiempo, todavía no es el tiempo. Porque, y se dice un dicho por ahí que hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay tiempo para todo. O no dice así, la palabra del Señor dice también que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reírse, hay tiempo para enamorarse, dice, hay tiempo para comer, hay tiempo para esto, para todo hay tiempo, para trabajar, dice el libro de Eclesiastés, para todo hay tiempo. Entonces, por eso el día incluso está bien repartido. A nadie lo hacen trabajar 24 horas, ¿verdad? Por eso el tiempo establecido para trabajo son de 8 horas. Y el tiempo que dicen que se necesita para un buen descanso son 8 horas. Y las otras 8 horas, ¿para qué serían, hermano? Para Dios, ¿verdad? O sea, si usted de 24 horas, serían 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para el Señor. Pero ¿cómo nosotros le dedicamos el tiempo al Señor, verdad? Entonces, para todo hay tiempo, hay un tiempo establecido para escuchar el mensaje de Dios también. Hay un tiempo establecido para escuchar el mensaje de Dios. Fíjense, el que quiere, o sea, Dios quiere que llegue el mensaje a nosotros, pero Dios quiere que cada mensaje que escuchemos, le escuchemos atentamente. Pero el problema a veces es que no estamos dispuestos, ¿verdad? No estamos disponibles porque estamos tan cansados, porque tenemos tantos quehaceres que decimos, no, ahorita no es el tiempo para Dios, ahorita no es el tiempo para que le busquemos. Dios sabe, Dios conoce. Y eso es lo que ellos decían. Dice el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, o sea que el Señor envía un mensaje a través del profeta diciendo, es el tiempo de ahora. Es el tiempo, y comienza a hablar el profeta, a preguntarles que por qué no han hecho nada. O sea que nosotros necesitamos estar atentos a la voz de Dios. Yo no sé cuántas veces usted le ha prestado el tiempo a la voz de Dios, pero es importante que cuando el mensaje llegue a nuestra vida, nosotros seamos receptores al mensaje. Que ese mensaje que nos llegue no lo tomemos como, este mensaje lo dice por mí, porque alguien le dijo de mí que yo hice, o digamos que comencemos a excusarnos, ¿verdad?, en otras cosas. Cuando el Señor envía un mensaje a nuestra vida, debemos escuchar, porque eso es lo que quería el Señor a través del profeta, que el pueblo escuchara. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y la casa, dice, y esta casa está desierta, porque en verdad ellos habían dicho, ellos decían,
no ha llegado el tiempo. Ellos decían, no es el tiempo todavía. Y lo tremendo es que ellos decían así, no, si el pueblo decía, no ha llegado el tiempo. Fíjense que el pueblo hacían que esa palabra sonara espiritual. Ellos hacían que esa voz que ellos se corría entre ellos sonara bien, porque ellos decían, no ha llegado el tiempo, aún el tiempo. En el versículo 2 decían ellos decían, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea que decían, no es el tiempo de Dios. Usted ha escuchado gente que dice, no, es que no es la voluntad de Dios, decimos ahora. Hoy no decimos, no ha llegado el tiempo, decimos, es que no es la voluntad de Dios todavía, decimos. Y cuando decimos no es la voluntad de Dios, suena muy espiritual. Suena como que sí, es alguien que tiene el Espíritu de Dios. Incluso ahora llegamos al tiempo que la gente dice, Dios me ha hablado, dicen. O sea, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho de esto. Y pensamos que es verdad que Dios le ha hablado. Pero fíjense, hermano, en algo debemos tener bien claro esto. Y eso yo lo creo firmemente que así es. Fíjense, cuando Dios le habla a uno, Dios no anula a la persona, Dios le habla a una persona, Dios le va a hablar a usted. Yo siempre he dicho que Dios le habla a usted, depende de acuerdo a su personalidad. Por eso a nadie le va a hablar diferente, ¿verdad? Por ejemplo, a mí no me va a hablar como le habla a otro. Dios le habla a cada uno porque Dios es así. Dios le habla a una persona y se hace entender con cada uno en su idioma, en su lenguaje, en su conocimiento que tenga, así le va a hablar. Pero a veces el de que decimos que Dios nos ha hablado, lo usamos como una excusa para decir que Dios nos ha hablado y que la otra persona que viene puede decir, bueno, ¿quién puede decir que no le ha hablado Dios? ¿Quién puede decir que Dios no ha tratado con usted? Porque Dios, hermano, trata con cada uno de acuerdo a sus capacidades. Yo no puedo venir a decirle a usted, Dios no le ha hablado a usted. Solamente es usted y Dios. Pero la excusa de este pueblo decían ellos, no ha llegado el tiempo. O sea, no es el tiempo de Dios. Eso es lo que ellos decían. Ellos se decían a sí mismos, no era el tiempo de la construcción del templo. Entonces, esa excusa que ellos tenían para no hacer la voluntad de Dios, esa excusa que ellos tenían, hacían que sonara espiritual, diciendo no es el tiempo de Dios. O sea, aquello sonaba espiritual, aquello sonaba bonito, no es el tiempo de Dios, decían ellos. Pero ellos estaban afanados construyendo sus casas, una casa, otra casa. Y aquí la traducción dice artesonado, o sea que la tenían bien amueblada, tenían todo. Habían hecho dinero, habían hecho todo, pero se habían olvidado de lo más importante, que era también la casa de Dios. Entonces, porque mire, uno puede tener, Dios no está molesto si nosotros hacemos dinero, si tenemos tantas cosas, pero nunca nos olvidemos de Él. A Él tenemos que tenerlo como el lugar más importante. Mucha gente, hermano, que olvidó a Dios, venían bien, hermanos, venían bien de sus países, porque la mayoría que somos inmigrantes venimos bien, y muchos venían tan bien, hermanos, los matrimonios que venían bien, y aquí se materializaron tanto que se perdieron, o sea, se descuidaron, los hijos por un lado, la mujer por otro, el hombre por otro, y terminaron separados, porque no establecieron las prioridades correctas, y entonces por eso se descuidaron. Por eso, mira, aquí no es solamente pasar trabajando, porque uno se puede descuidar de lo más importante, se puede olvidar uno, o más bien se puede descuidar del hogar, de los hijos, del Señor, y todo es importante. ¿Sí sabían eso? Todo es importante. Qué bonito que todo, hermanos, en nuestra vida nos rodee en la voluntad de Dios, y no buscar excusa que el trabajo, y no buscar excusa que de que no tenemos tiempo, porque eso es lo que pasaba con esta gente. Decían, no es el tiempo todavía. Así, ellos decían, no es el tiempo de la reconstrucción. Entonces, por eso viene palabra de Dios al profeta, y esa palabra tenía que ser escuchada por ellos, porque ellos sonaba tan bonito decir, es que la voluntad de Dios no es todavía. Ellos decían, no, es que la voluntad de Dios todavía no es el tiempo, decían ellos. Y la gente, hermano, que no es tan espiritual,
la gente que no busca tanto de Dios y que no sabe mucho de Dios, pues dice, suena bien, ¿verdad? Suena, entonces no es el tiempo, esperemos más tiempo. Pero Dios, hermano, estaba usando al profeta para que ellos le escucharan. Entonces, nosotros debemos tener prioridades en nuestra vida, ¿sí o no, hermano? Yo sé que todos los que venimos a este país tenemos prioridades, pero esas prioridades pueden ser las correctas si están bajo la voluntad de Dios. Si nosotros no salimos de la voluntad de Dios, hermano, ahí todos, porque todo se echa a perder, porque fíjense, hermano, que si hay algo que Dios ha dejado en nuestra vida, nosotros fuimos, desde que fuimos creados, fuimos hechos ligados a Él, de tal manera que nosotros no podemos sin Él, no podemos vivir sin Él. Es como, digamos, cuando usted fabrica algo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un carro, por ejemplo, desde que fue fabricado el carro, fue fabricado para que le pusiera gas cada vez que se le terminara. Fue fabricado que cada vez que le hiciera usted, le pusiera aceite, cada vez, por el día que usted deja de hacerlo, esa máquina dejará de funcionar. Dios nos creó a nosotros dependientes de Él. El día que el hombre se aleja de Dios, ese día comenzamos a perdernos, comenzamos a perder ciertas cosas, comenzamos a perder los hogares, comenzamos a perder las bendiciones que Él ha prometido para nosotros, ya no las podemos tener. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. Porque dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, les dice a ellos, versículo 5, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué es lo que el Señor le dice a ellos? Lo que Dios quiere que ellos se pusieran a meditar en cuál era el camino que ellos estaban llevando, cuál era la vida que ellos querían para ellos. Las prioridades equivocadas tienen sus consecuencias. O sea, si usted se equivoca en las prioridades, hermanos, tendrás consecuencias. Versículo 4 dice, es para vosotros y para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Es una pregunta que le hace Dios al pueblo. O sea, cuando ellos tenían las prioridades estaban tan equivocadas que ellos estaban primero almacenando, estaban ellos primero cuidando de ellos y olvidándose del Señor. El problema era simple, ¿verdad? No era, digamos, que Dios estuviera molesto con ellos porque estuvieran haciendo sus casas bonitas, sino que el orden, como ellos habían ordenado sus prioridades, es lo que a Dios no le estaba agradando. Porque en verdad, cuando nos alejamos de Dios, vamos a perderlo todo, porque dice el versículo 6, mire, tan bonito como dice, sembráis poco y recogéis mucho. Dice así, ¿verdad? No, dice, sembráis mucho y recogéis poco, porque como ellos estaban tan, estaban tan metidos en lo material y descuidando de Dios, que trabajaban y trabajaban y trabajaban y trabajaban. Ellos eran agricultores. Ellos eran agricultores, por lo tanto, ellos esperaban sembrar una cosecha grande y, digamos, recoger mucho, ¿verdad? Porque cuando, digamos, si sembraban el maíz, el trigo, se sembraban lo que sembraban, ¿verdad? La uva, ellos querían recoger mucha la cantidad, porque ¿quién quiere sembrar una cosecha y no recibir lo que está pensando en planearse? Al menos los que han sido agricultores saben de que desde el momento que se siembra se hace una siembra, está pensando más o menos, tira una meta, de decir, bueno, voy a sembrar tanto porque tantos graneros voy a llenar con unas, no sé si son acres o manzanas de tierra lo que se siembra, ¿verdad? Pero dice, ok, con tantas manzanas de tierra o de acres, tantos graneros voy a llenar. Pero imagínense si usted hace ese plan, esa meta, y al final de que usted recoge la cosecha, viene y solamente recoge la mitad de la cosecha. ¿Cómo dijera? No, ¿qué está pasando? O que hizo un plan, ¿verdad? Al menos nosotros que digamos, trabajamos aquí, decimos, al final que nos dan el papel del W2 que nos dan de lo que hemos trabajado, y miramos cuánto dinero hemos ganado en el año, nosotros decimos, pero ¿por qué he ganado tanto dinero y yo en el banco no tengo nada? Hemos visto eso, decimos, ¿cuánto dinero? No tengo nada. Eso mismo pasaba con ellos, dice, sembráis mucho y recogéis poco. O sea que ellos, por haberse descuidado de la casa de Dios, por haberse descuidado de lo espiritual,
Dios había permitido que a ellos les llegara esa escasez de trabajar y trabajar. Hay gente que trabaja de sol a sol, desde que se ni ha salido el sol hasta que el sol se oscurece y vienen a la casa y no miran la respuesta. No miran la respuesta en el banco. Y hay gente que tan poquito trabaja y tiene sus cosas, carros nuevos, muchas cosas. ¿Y cómo lo hacen? Siéndole fieles a Dios, porque Dios, hermano, lo poco se lo multiplica. Porque se acuerdan que la semana pasada hablamos de la viuda que no tenía nada y los deudores habían venido para cobrarle, pero vino a Dios y vino y le buscó a Dios y quiso Dios de la única jarra, de la única vasija que ella tenía de aceite, multiplicó de tal manera que pudo llenar las otras que tenía. Porque a veces cuando nosotros ponemos nuestras prioridades en Dios, Dios cuida de nosotros. Entonces, este pueblo tenía problemas en sus prioridades. Dios no tenía problemas que el pueblo viviera en casas bonitas. O sea que el problema de Dios era que su casa estaba desierta. Antes, fíjense, antes Dios habitaba en el templo. Ahora Dios ya no habita en el templo, Él habita en nuestros corazones. Él habita en nosotros, nosotros somos el templo de Dios. Por lo tanto, no podemos descuidar ese templo que somos nosotros para otras cosas, debemos cuidarlo. Entonces le dice, meditad sobre vuestros caminos. O sea que el Señor le dice, pon tu corazón en tus caminos, o sea, pon tu corazón en tus caminos. Fíjense, hermano, que no hay más grande juicio de Dios en el que nosotros trabajemos y no recibamos nada. Y recibamos en saco roto. O sea que no hay más grande juicio, no hay más grande juicio de parte de Dios que usted esté trabajando y no reciba. Y la otra parte del versículo 6 dice, recogéis poco y coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. El que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Se habían descuidado de tal manera que imagínense, dice que comían y no se saciaban, o sea que comían no sé cuántos tiempos, al menos yo como 2 veces al día, yo estoy bien hasta gordo estoy y comiendo 2 veces al día. Pero hay gente que come, no se llena y no se llena. No será un juicio de Dios, hermano. No será un juicio de Dios por descuidarnos de Él, que no nos llenamos, que no nos satisface nada. Aquí eso pasaba con ellos. Dice que comían y no se saciaban. Bebían, o sea, tomaban agua y no se llenaban. Dice que estos estaban tan mal en ellos mismos, o sea, no solamente que no recibían lo económico, la recompensa que ellos esperaban. Porque fíjense, es tan grave olvidarse de Dios o alejarse de Dios que hasta ni eso, hermano. Allá dicen que es mejor que sea frijolitos, decían allá, con tortilla y queso, que un gran plato. Aunque sea pobre uno, hermano, a veces hay algo sencillo, le sentía tanto sabor, sentían tan bueno. Y aquí, hermano, ni las hamburguesas saben bien a veces, ¿verdad? Ni la pizza saben bien a veces. Y a veces nada le sabe uno bien. Pero fíjense que cuando está uno bien con Dios, aunque no tenga nada en la casa, aunque solo coma baleada, ¿verdad? Aunque solo coma pupusas, aunque solo coma frijoles con queso y huevitos, no aburre nada porque Dios hace que eso llene nuestra vida cuando estamos bien con Él. Entonces es importante que como el Señor le decía esto a este pueblo, meditad sobre vuestros caminos y pongan su corazón en ello. O sea que Dios quería que las dificultades que ellos estaban pasando, Dios quería que salieran de esas dificultades, pero para salir de esas dificultades financieras era necesario poder buscar a Dios primero. Si ellos buscaban a Dios primero, todo le iba a ir bien. No solamente iban a tener sus casas bonitas, sino también que las cosechas que ellos tuvieran iban a ser llenas de bendiciones, porque a veces uno, como aquella viuda que sacaba el aceite hasta que se llenó todo, paró el milagro de parte de Dios. Así nosotros, si nosotros somos fieles a Dios, si cuidamos primero de Él, de que nuestra vida no se desfallezca, va a ver cómo le va a ir su vida. Su hogar va a estar bien,
sus hijos van a ir bien, el alimento, todo le va a ser bien. O sea que Dios, hermano, va a ir haciendo grandes cosas. Porque todo en el ser humano no corre, hermano, en lo que tiene, en lo que posee, sino en lo que Dios determina para cada persona que sea. Y eso es cuando nosotros le buscamos a Él. Porque eso es lo que ellos no habían entendido. Ellos pensaban que era más importante ellos que Dios. Y a veces aquí nosotros nos damos cuenta que a nosotros igualmente a veces nos pasa, ¿verdad? Igualmente nos pasa, pensamos que somos más importantes nosotros que Dios mismo, que cuidar de Dios. En lugar de mucho se cosechó poco. O sea, ¿qué es lo que le ha dicho Dios? En el libro de Deuteronomio dice que el Señor les dijo, cuidado, no se dejen seducir, no se descarrilen, dice, ni adoren a otros dioses, ni se inclinen a ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueve y el suelo no dé su fruto. Y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Eso es lo que el Señor había dicho. O sea que el de que los cielos se abran, el de que recibamos bendición no depende de nosotros. Nosotros no tenemos autoridad sobre la naturaleza misma. El que tiene autoridad, el que puede hacer que los cielos se abran, el que puede hacer que haya prosperidad en nuestra vida es nuestro Dios, ¿verdad? No es nadie puede hacer que nosotros, nadie puede cambiar. El Señor dijo que nosotros ni un codo podíamos añadirnos a nosotros mismos. Pero Dios sí puede. Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Él puede hacer milagros gloriosos en nuestra vida, pero todo depende cuánto nosotros le amemos a Él y sirvamos. Si nuestras prioridades están bien ubicadas, lo que nosotros queremos no será nada difícil el poder recibir las bendiciones de parte de Dios. Yo no sé, hermanos, cómo serán las bendiciones que usted recibirá, pero si usted le es fiel a Dios, yo, hermanos, pongo mis manos al fuego que usted será prosperado, que será bendecido. No sé, hermanos, cuál será la prosperidad suya, pero si en sus caminos está primeramente el Señor como el centro de su vida. Le dice el Señor, bebéis y no quedáis satisfechos. Si nuestras prioridades están equivocadas, nada nos satisfará, es la palabra. Cada uno, hermano, no va a lograr llenarse, no quedará satisfecho. Siempre habrá un vacío en su corazón, siempre habrá un vacío en su vida que no podemos llenarlo porque solamente Dios puede llenar en su vida. Por eso dice que ellos bebían y no quedaban saciados. O sea que el no quedar satisfecho, eso nos puede dar un entendimiento de que él no está satisfecho con nada, ¿verdad? Cuando la gente no está satisfecho, tiene dinero, tiene carro, tiene esto y quiere más y nunca están satisfechos, como dice el proverbio, como la sanguijuela que dice dame, 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 y siempre vamos a querer algo más. Pero cuando Dios llena las cosas, estamos tan satisfechos con lo que tenemos que no importa si es poco lo que tenemos, pero lo disfrutamos. No importa, hermano, lo que tengamos, todo lo disfrutamos porque Dios, hermano, hace que eso lo disfrutemos. La familia, el hogar, la esposa, el esposo, los hijos, la comida, todo nos sabe bien porque estamos bien con el Señor. Pero estos hermanos dicen que ellos ni la agua les saciaba. Ustedes han encontrado gente como en el verano, ¿verdad? Que está tan caliente que no toma agua y el agua no le ayuda en nada. Así estaban ellos. Bebéis y no quedáis satisfechos. O sea que las prioridades estaban tan equivocadas que nada les podía satisfacer. Cada logro que ellos recibían no les llenaba. Las casas las tenían bonitas, pero había un vacío siempre en sus vidas. Porque si no ponemos al Señor como primer lugar en nuestra vida, nada. Si lo sacamos del primer lugar en nuestra vida, nada nos llenará. Nada nos va a satisfacer porque siempre habrá una necesidad. Siempre habrá un vacío en nosotros. Por eso Dios es el único que puede llenar nuestras vidas. Dicen amén a eso. Solamente Dios puede llenar y ellos tenían todo. Pero decían todo, tenían, dice, casas artesonadas. El Señor les dice, vayan al monte, subid al monte, versículo 8, de subir al monte y traer madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. O sea que le está diciendo el Señor, así, mire lo que pasó, por ejemplo, en Turquía ahora.
que ya estaba mucha gente ahí, hermano, encerrada en su casa y de repente un terremoto le destruye todo. Que según la ONU dice que se esperan que hayan 50,000 personas muertas. O sea que hasta ahorita llevan como 30,000. Pero fíjense, hermano, que Dios tiene todo bajo su control. Pero a veces cuando nos olvidamos de Dios, no nos damos cuenta, como dice el versículo 8, que dice que se encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo. O sea que en un soplo del Señor puede permitir eso. O sea que nada estamos seguros si estamos fuera de Dios, si no hacemos la voluntad de Dios. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea que ellos iban a su casa y ellos no sabían que ellos estaban ahí. Nada, como le dice el Señor en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, ustedes dicen que están bien cubiertos, pero yo les digo que ustedes están desnudos. Ustedes no tienen nada, les dice, porque ellos decían que se cubrían bien con su ropa. Pero el Señor les decía, cubran su ropa. Compren de la que yo les doy, porque esa ropa que Él da no da frío. Es importante que nosotros, hermanos, no tengamos nuestras prioridades equivocadas, que sepamos cuál es nuestra prioridad en nuestra vida. Quiera Dios que en esta mañana usted ponga en su vida, yo quiero servirle a Dios, su matrimonio, su familia, todo lo que usted tenga, diga, primero Dios lo voy a hacer primeramente poniendo bajo la cobertura de Dios. Y va a ver que todas las cosas Dios las hará en su vida. Dios hará con su vida lo mejor. Dios hará en nuestra vida que nosotros podamos recibir de Él las bendiciones y podamos saciarnos. No podamos estar siempre nosotros ahí necesitados de algo, porque Dios suplirá. Es mejor depender de Él que depender de las circunstancias. Pues cuando nosotros creemos que las circunstancias son más grandes que las que Dios puede hacer, estamos equivocados. Que Dios nos ayude a nosotros, que nuestros hijos, hermanos, le enseñemos esos puntos importantes, que cuál debe ser su prioridad. Y aunque quizá un tiempo puedan divagar, pero Dios, hermano, es fiel para con los suyos. Porque así ha dicho el Señor, así le dijo a través del profeta al pueblo. Si ustedes van al monte y traen y compren y traen la madera y me construyen la casa, yo voy a habitar ahí. Qué bonito que el Señor le diga a usted, yo voy a habitar contigo en la casa. ¿Quién no quisiera, hermano, que el Señor habite en su casa? Mucha gente quiere que yo habite a través de dejar la Biblia abierta, un Salmo 91, y ponen para que Dios esté ahí, dicen. Mucha gente hace muchas cosas, pero es importante que nosotros podamos disponer nuestra vida al Señor, que nosotros podamos disponer nuestro corazón a Él y que Él sea el centro en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar en esta hora, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos pueda ayudar para poder crecer en nuestra vida y saber que Él